Entonces, la palabra bautismo viene del griego bautizein, que significa sumergir. Y el bautismo, como sacramento instituido por Cristo, pues tiene materia y forma. ¿Cuál es la materia del bautismo? El agua corriente es la materia del bautismo. Agua corriente, materia del bautismo. H2O. Padre, no tenemos agua, ¿podemos bautizar al niño con tequila? No. ¿Podemos bautizar al niño con juguito? Tampoco. ¿Con agua de horchata? Tampoco. H2O, materia del bautismo. Agua corriente. Y la forma del bautismo es la forma que el mismo Cristo enseñó a sus apóstoles cuando les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio y bauticen a todas las gentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que es Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos del 19 al 20. Mateo 28, del 19 al 20. Entonces, la forma del bautismo es, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre utilizando la I. No es yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así, utilizando la I. Entonces, la materia del bautismo es agua corriente. La forma, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Materia y forma. Ahora, dentro del sacramento del bautismo, debemos entender algo muy importante. El bautismo es la puerta de los demás sacramentos. ¿Esto qué quiere decir? Que quien no recibe el bautismo no puede recibir ningún otro sacramento. ¿Esto quién lo dice? Lo dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1213. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1213. El bautismo es la puerta de los demás sacramentos. Sin bautismo no podemos recibir ningún otro sacramento. El bautismo es un sacramento que imprime carácter. Es decir, el bautismo da una gracia que no se puede borrar. Incluso esa gracia no depende de la disposición de quien lo recibe. Incluso si la persona que va a recibir ese sacramento no está dispuesta, la gracia aún se da, como quiera se da. De esta razón teológica, la Iglesia ha retomado y ha fundamentado el por qué bautiza niños. ¿Por qué la Iglesia bautiza niños? Porque el bautismo es un sacramento que la gracia se da, imprime carácter, aunque quien lo va a recibir no esté en condiciones de recibirlo. No tenga incluso uso de conciencia, uso de razón. Así, quien lo va a recibir no esté dispuesto, este sacramento da la gracia. De ahí retoma la Iglesia porque es válido bautizar a niños. Porque el niño, aunque no está en edad de razón, aunque no tuvo una formación previa,
aunque no esté dispuesto en conciencia a recibir el sacramento, la gracia se da, porque es un sacramento que imprime carácter. Padre, entonces la invitación de Jesús, las palabras de Jesús, dejen que los niños vengan a mí, respalda esa gracia que no depende del niño o del adulto. Sí, claro. El bautismo es un sacramento que no depende de quien lo va a recibir, depende directamente de Dios. Por eso decimos que imprime carácter. Sí, ya que lleguemos al bautismo de niños, vamos a explicar la fundamentación bíblica del bautismo de niños. ¿Hasta ahí ninguna pregunta? La ropa, padre, blanca. El bautismo, como todo sacramento, es un sacramento cuya administración ha sido delegada a la Iglesia católica. Pero, sí, en este afán de ecumenismo, el Concilio Vaticano II, en su documento Unitatis Redintegratio, esto anótenlo porque va a venir en el examen. La Iglesia, en este afán ecuménico, ¿qué significa el ecumenismo? Es el diálogo con las demás denominaciones cristianas, con los demás grupos religiosos que, aunque no han sido fundados por Cristo, creen en Cristo, en su evangelio, en su buena nueva, y han reconocido a Cristo como el Salvador. Entonces, el Concilio Vaticano II, en este afán de ecumenismo, de diálogo con las demás confesiones religiosas cristianas, ha dicho lo siguiente, que el bautismo es un sacramento que ha sido delegado a la Iglesia Católica como iglesia fundada por Cristo. Pero también en el documento conciliar Unitatis Redintegratio, pueden abreviar ese documento con UR, Unitatis Redintegratio. En este documento conciliar, la Iglesia Católica da algunos parámetros, da algunas condiciones para aceptar el bautismo realizado en otras confesiones cristianas diferentes a la católica. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el Concilio Vaticano II está diciendo que es verdad, la Iglesia Católica ha recibido de Jesús la labor de bautizar, la misión de hacer discípulos, pero que esa misión dada por Jesús no se agota en la Iglesia Católica, que otras confesiones cristianas, siempre y cuando cumplan con algunos parámetros, algunas condiciones, otras confesiones cristianas también pueden administrar el bautismo válidamente. ¿Vamos bien? ¿Por qué surge esta apertura dentro de la iglesia? Bueno, surge la apertura en el sentido ecuménico, de ponerse en diálogo con las demás confesiones cristianas y de rescatar también la misión de Cristo, que es una misión universal, que no puede ser monopolizada, sino es una misión salvadora para todas las gentes. Y como el bautismo es un bautismo de salvación, de redención, pues no puede ser agotada la redención solo dentro de la Iglesia Católica.
La misión de redención de Cristo es una misión que toca a toda la humanidad. Pero claro, Unitatis Redintegratio, el Concilio Vaticano II y los documentos posteriores al Concilio Vaticano II dejan muy en claro que hay condiciones para aceptar el bautismo de algunas confesiones cristianas no católicas. Y son varias las condiciones que debe cumplir una confesión cristiana no católica para que su bautismo sea considerado válido para nosotros los católicos. Primera condición que debe cumplir una confesión cristiana no católica para que su bautismo sea válido: creer en Dios uno y trino. Primera condición. Segunda condición: aceptar a Jesucristo como el Salvador y como segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Vamos bien? Primera condición: creer en Dios uno y trino. Segunda condición: aceptar a Jesucristo como el Salvador y como segunda persona de la Santísima Trinidad. Tercera condición: aceptar a Jesús como mediador entre Dios y los hombres. ¿Vamos bien? Porque son importantes todas las condiciones, ¿sí? ¿Ya escribieron la tercera? Nada más alcen una manita para saber si sí ya escribieron la tercera y no se queden atrás. Cuarta condición: reconocer que el Espíritu Santo es Dios. Quinta condición: reconocer la Biblia como libro sagrado y que la Biblia esté dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. Sexta condición: que el bautismo para esa denominación cristiana sea considerado un sacramento, no solo un signo, un símbolo, sino un sacramento. Un signo visible de la gracia. ¿Vamos bien? ¿Ya escribieron las primeras 6 condiciones? Sí. Alcen la manita, a ver, para saber bien. O el pulgarcito. Bien, perfecto. La condición número 7, para reconocer como válido el bautismo de una denominación cristiana no católica: conmemorar la última cena o creer en la Eucaristía. Conmemorar la última cena o creer en la Eucaristía. Padre, ¿me puede Octava repetir la condición. cuarta condición, por favor? La cuarta condición es La creer que el tercera, Espíritu perdón, la Santo es tercera. Dios. La tercera, La tercera es reconocer a Jesús como mediador entre Dios y los hombres. ¿Vamos bien? Entonces, la número 7 es que conmemoren la última cena o que crean en la Eucaristía. La número 8 es creer en la resurrección de Jesús y en la resurrección de los muertos. Padre, La octava condición. Bueno. La ceja, por favor, Padre. La 6 es Sí. creer en el bautismo como sacramento
No como un signo, no como un símbolo, sino como sacramento, la número 6. A ver, se las voy a repetir, por favor, chequen su lista bien. Primera condición, creer en Dios uno y trino, es decir, en la Santísima Trinidad. Segunda condición, aceptar a Jesucristo como Redentor y como segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Sí? Tercera condición, aceptar a Jesús como mediador. Cuarta condición, creer que el Espíritu Santo es Dios. Quinta condición, creer en la Biblia como libro sagrado que está dividido en Antiguo y Nuevo Testamento. Sexta condición, que crean en el bautismo como sacramento. Séptima condición, que conmemoren la última cena o que crean en la Eucaristía. Octava condición, creer en la resurrección de Jesús y en la resurrección de los muertos. Padre, ¿puedo preguntar algo? Sí, Padre, estas 8 condiciones que están en el Unitate. bueno, creo que está ahorita fallando mi internet. Sí, ¿me puedes volver a decir la pregunta? Yo le decía, padre, que de estas 8 condiciones que están en este libro, en el UR, Ajá. esas condiciones las pone la iglesia para esos credos o propone la iglesia a estos credos que si se someten a estas condiciones, su bautismo es... Sí, bueno, mira, estas condiciones fueron propiciadas por el Concilio Vaticano II de manera concreta en el documento Unitatis Redintegratio, ¿sí? Entonces, todas estas condiciones fueron propiciadas por el Concilio Vaticano II, en concreto por el documento Unitatis Redintegratio. ¿Con qué razón? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ponerse en diálogo con las denominaciones cristianas no católicas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de rescatar lo que nos une y no lo que nos separa, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Con una finalidad ecuménica, es decir, que nos entendamos como hermanos y partícipes de una misma misión, que es la misión de Jesucristo, que no es una misión que se agota en una sola iglesia, sino es una misión que alcanza a toda la humanidad. Jesús no murió solamente por los católicos, Jesús murió por todos. Y ahora, estas condiciones, ¿quiénes las ponen? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica pone estas condiciones a las iglesias o denominaciones cristianas que no son católicas. Y las pone la Iglesia Católica para aceptar el bautismo de las denominaciones cristianas como un bautismo válido. ¿Sí? Padre. Entonces ha pasado incluso, ¿no? Aquí en la parroquia de Covadonga, que llegan de repente denominaciones cristianas o personas que pertenecieron a X o Y denominaciones cristianas diciendo, me quiero casar, pero yo recibí mi bautismo en la iglesia fulana de tal. Entonces vamos viendo qué iglesia es, vamos viendo si cumple los requisitos, si cumple lo que dice el Concilio Vaticano II. Si cumplen, pues bueno, se acepta el bautismo como válido. Si no cumplen con esas condiciones, pues la persona se tiene que bautizar porque presumimos con certeza
de que esa persona no fue válidamente bautizada, porque en la iglesia o en la denominación cristiana donde se bautizó, pues no se cumplen con las condiciones que estipula la Iglesia Católica para reconocer ese bautismo como válido. ¿Vamos bien? ¿Sí me doy a entender aquí? Sí. Es un tema medio confuso, pero que pues vamos entendiendo, ¿sí? A ver, adelante. No, está bien. ¿Sí, Padre, Gina? Bueno, Ay. bueno. Bueno, a ver, perdón, padre. Hay alguna, bueno, sí hay otras iglesias que crean en la Eucaristía. O sea, eso no Sí, lo había claro que sí. escuchado. O sea, lo del bautismo sí, Sí. pero Que crean en la Eucaristía, sí. A ver, hay que hacer una diferencia, porque esto es interesante también. Y en un curso de eclesiología lo vamos a ver, o de ecumenismo. Hay que hacer una diferencia entre lo que es una iglesia y lo que es una secta, ¿sí? Son cosas totalmente distintas. Lo que es una iglesia, lo que es una secta y lo que es también una denominación cristiana, son cosas distintas. Sí. Por ejemplo, cuando hablamos de iglesia, hablamos de una institución primeramente antigua. ¿Sí? Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de una institución histórica. Por ejemplo, iglesia es la iglesia anglicana. ¿Por qué? Porque la iglesia anglicana, aparte de ser una iglesia antigua e histórica, es una institución que se derivó de la iglesia católica. ¿Sí? Hay que recordar el conflicto de Inglaterra, del rey Enrique VIII, que por quererse volver a casar, que ya estaba casado con Catalina de Aragón, por quererse volver a casar, rompió con la iglesia católica. Bueno, ¿me escuchan? Bueno. Señores, bueno. Jesús de Veracruz, creo que. Bueno. Si me escuchan, me dicen. Sí. Sí. Es que miren, ahorita mi módem comenzó a fallar Sí. y ya me sacó como 3 veces de aquí. Este internet de Telcel de Telmex es un internet de plano malísimo. ¿En qué estábamos? Hijitos de la creación. Las iglesias antiguas. Bueno, entonces hay que hacer una diferencia entre lo que es una iglesia, una secta y una denominación cristiana. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de una institución antigua e histórica y que de una u otra manera tuvo algo que ver, ¿sí? Estamos hablando ahorita de iglesias que tienen que ver con la creencia en Cristo, ¿sí? Ahorita estamos hablando de ecumenismo porque no estamos hablando de un diálogo interreligioso que es con religiones que no creen en Cristo. Estamos hablando de iglesias que sí creen en Cristo, ¿sí? Entonces, hay iglesias históricas, antiguas, que se derivaron de la iglesia católica y que tienen una historia en común con la iglesia católica. Por ejemplo, una iglesia antigua, histórica, que se derivó de la iglesia católica es la iglesia anglicana. Y la iglesia anglicana, nacida en Inglaterra, es una iglesia
que cree en la mayoría de las cosas que creemos nosotros los católicos, pero que no está en comunión con Roma porque no reconoce al Papa como líder supremo. Para ellos, el líder supremo es el arzobispo de Canterbury y la reina Isabel. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? ¿Sí me escucharon aquí? Sí, padre. Estamos hablando de iglesias cristianas, ¿eh? Iglesias cristianas históricas. Ahí está la iglesia anglicana, que surgió del catolicismo y que cree en la mayoría de las cosas que nosotros creemos, pero no reconocen al Papa como líder supremo. Para ellos su líder supremo es el arzobispo de Canterbury y la reina Isabel. Padre, Bueno, ¿qué otra iglesia es una iglesia histórica? Por ejemplo, la iglesia ortodoxa oriental, que surgió de la iglesia católica, porque la iglesia ortodoxa oriental surgió de la predicación de los apóstoles. Por ejemplo, el patriarca de Constantinopla es sucesor del apóstol San Andrés. Es el apóstol San Andrés quien predicó en Constantinopla y fundó una iglesia. Y hubo un cisma debido a la doctrina, una separación debido a la doctrina. Y también hubo una separación porque la iglesia oriental no reconoció al Papa como el líder supremo. De hecho, ellos reconocen a su patriarca como Papa y no reconocen al Papa como el líder supremo. Para ellos, el Papa es un apóstol más, pero no es la cabeza. ¿Vamos bien? Y por ejemplo, la iglesia ortodoxa oriental, pues cree en todo. Cree en la Eucaristía, cree en los santos, cree en los sacramentos, cree en la Virgen María. Y tienen iglesias muy bonitas, muy hermosas. De la iglesia oriental hemos recibido la belleza de los iconos o íconos. Es una iglesia también cristiana, no católica, pero que cree en la Eucaristía y su bautismo es válido. ¿Sí me escucharon padre, aquí? y sí, padre, Sí. la asociación religiosa a la cual pertenece y se reconoce la Iglesia Católica, no influye en las otras, ya no diríamos sectas, en las otras iglesias o Bueno, influye en el sentido de que la iglesia católica pues es una iglesia pues mucho más grande que la iglesia anglicana, que la iglesia ortodoxa, es una iglesia más grande, influye, claro que influye, pero no lleva las riendas de esa iglesia. Porque en el caso de la iglesia anglicana, quien lleva las riendas de esa iglesia es el arzobispo de Canterbury y la reina Isabel. En el caso de las iglesias orientales, quien lleva las riendas son los patriarcas. Entonces el Papa y la Iglesia Católica se influyen porque la Iglesia Católica es una iglesia más grande, pero no determina ni gobierna esas iglesias. Son independientes. ¿Eh? ¿Vamos bien aquí? Entonces, esto respondiendo a tu pregunta, Gina, si hay otras iglesias que creen lo que nosotros creemos, claro que sí, pero hablamos de iglesias antiguas, de iglesias históricas, iglesias que salieron directamente del catolicismo. ¿Sí? Gracias. Sí. Entonces las 9. Ahorita les voy a dar una lista de cuáles
denominaciones cristianas sí ejercen y administran el bautismo válidamente, ilícitamente, y cuáles no. Entonces, una cosa son las iglesias y otra cosa son las sectas. ¿Cuáles son las sectas? Son las que nacieron a partir del año 1517 y que en el siglo XIX se fueron fortaleciendo en América Latina. Rompiendo totalmente con la fe de la Iglesia Católica. Iglesias de tinte carismático, pentecostal, son sectas, pues. Las sectas entonces son aquellas que nacen después del año 1517 con la Reforma Luterana y que en América Latina toman una dimensión carismática, pentecostal, y que rompen totalmente con la doctrina católica, incluso rompen totalmente con la doctrina luterana. Y son sectas porque son grupos cerrados, liderados por un solo pastor. Sin comunión y con diferente doctrina a la doctrina de la Iglesia Católica. Por ejemplo, ¿no? Los testigos de Jehová son una secta, son grupos cerrados. El templo que a lo mejor tienes tú en la esquina de tu casa también seguramente es una secta, porque son grupos cerrados, liderados por un solo pastor, cuya doctrina es diferente a la doctrina católica y diferente a la doctrina de las iglesias históricas. Son por lo regular doctrinas enseñadas por el pastor, sin una conexión directa a la fe cristiana católica. Si se dan cuenta, las sectas que conocemos aquí en Acapulco, pues son sectas que cada secta tiene su pastor. Y cada pastor tiene una diferente enseñanza. Entre pastores no hay comunión de enseñanzas. Y si entre pastores no hay comunión de enseñanzas, mucho menos va a haber comunión de enseñanza y de doctrina con la Iglesia Católica. No les digo que hagan la prueba porque no quiero que anden de secta en secta. Ustedes no necesitan andar tomando agua del charco si ya tienen la fuente de agua viva. Pero si en su cuadra hay 2 estacionamientos con el título de templo cristiano, yo te aseguro que si vas a un estacionamiento un sábado, te van a hablar de una manera. Y si vas al otro estacionamiento el siguiente sábado, te van a hablar de otra manera. Hasta distintos cantos van a tener. ¿Por qué? Porque es diferente el pastor y es diferente la doctrina, ¿sí? Por eso las iglesias evangélicas, aunque jalan mucha gente, porque se van por el sentido, se van por los sentimientos, se van por el hacer sentir bonito, aunque jalan a mucha gente, son sectas que no prosperan, porque no tienen lo que tiene la Iglesia Católica, no tienen comunión, entre ellas no hay comunión. Por eso se les llama sectas, porque son grupos cerrados. ¿Vamos bien? Entonces una secta no es lo mismo a una iglesia.
¿Aquí queda entendido eso? Sí, ¿Sí? Sí, gracias, padre. ¿Sí? Bueno. Bueno, les voy a dar la lista de las iglesias cuyo bautismo es válido para la Iglesia Católica. La Iglesia Oriental, ¿sí? Los bautismos que hace la Iglesia Oriental son válidos para la Iglesia Católica. Las iglesias ortodoxas, los bautismos que hacen las iglesias ortodoxas son válidos para la Iglesia Católica. La Iglesia Evangélica Luterana, los bautismos que hace la Iglesia Evangélica Luterana son válidos. La Iglesia Anglicana, los bautismos que hace la Iglesia Anglicana son válidos. También a la Iglesia Anglicana se le conoce como la Iglesia de los Episcopalianos, ¿sí? Que es lo mismo, es la misma iglesia, la que nació en Inglaterra. Los bautistas también se reconoce como válido el bautismo de los bautistas. Y también se reconoce como válido el bautismo de los congregacionalistas, que nunca, aquí al menos en México, no he escuchado a los congregacionalistas, no los he escuchado. Estos bautismos se reconocen como válidos. Y se está en diálogo también para que se reconozca como válido el bautismo de los adventistas. ¿Qué, padre? Pues, No se oye, padre. No se oye. es que les da. ¿Sí le fue, padre? No se oye. Se supone que era 1 hora, ¿no? Y ya lleva una hora pasada. Sí, ya faltan 8 minutos. Bueno, Ahí ya soy yo. ¿ya me escuchan? Ya. De veras voy a tirar el módem, lo voy a tirar. Mañana, padre, tírelo. Vaya y cámbielo. Mañana lo voy a tirar, sí, me dio mucha lata. Bueno, entonces, ya quedó la lista de las iglesias donde es válido el bautismo, ¿sí? Sí, nada Sí. más que no lo escuchamos en que dijo que estaban en pláticas con otra iglesia. La Iglesia Católica en la dimensión de ecumenismo, porque la Santa Sede tiene una dimensión de ecumenismo que está en constante diálogo con las diferentes denominaciones cristianas, está en diálogo con los adventistas. ¿Sí? Muy probablemente se acepte también como válido el bautismo de los adventistas. Ajá, y luego las congregaciones. Ahí se puede orientar. Y también se está en diálogo con los metodistas. Y también recientemente se ha aceptado como válido el bautismo de los lefebristas, sobre todo los lefebristas que no tengan excomunión en alguna diócesis. Por ejemplo, aquí en Acapulco se excomulgó a los lefebristas. El obispo diocesano dispuso como pastor propio
excomulgar a los lefebristas. Sí saben dónde están los lefebristas, ¿no? Sí. Están en la calle Dominguillos, ¿eh? Lo que era la parroquia de la Santísima Trinidad. ¿Sí? Esta que está en la Dominguillo, Jesús, otra vez se pagó esto. por centro médico. Es una iglesia chiquita. ¿Sí me escuchan otra vez? Ya. Va ¿Sí? para- Sí, sí. ¿Sí escucharon esto último que dije? Que recientemente se aceptó como válido el bautismo de los lefebristas. ¿Sí? Sí, padre. Ay, Dios mío. Sí. Alguien que me recomiende un buen internet, por favor. Lee el chat, Total Play. Total Play dicen que no tienen cobertura aquí en Caleta. Ah, hay que esperar entonces. Muy bueno, ¿eh? Sí, bueno. Padre, dijo Y que escucharon ya... esto último, ¿no? Que la Iglesia Católica acaba de aceptar no hace mucho tiempo como válido el bautismo de los lefebristas. ¿Sí? Pero siempre y cuando la Iglesia lefebrista no tenga excomunión en alguna diócesis. Y en el caso de la Iglesia Diocesana de Acapulco, pues bueno, los lefebristas que están en Dominguillos, pues tienen excomunión. ¿Sí? Okay. ¿Cuáles son bautismos inválidos para la Iglesia Católica? Bautismos inválidos para la Iglesia Católica. Son inválidos los bautismos realizados en la Iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días. Es decir, es inválido el bautismo de los mormones. ¿Ninguno de ustedes fue bautizado con los mormones? No. ¿Seguros? Sí. A algunos les veo cara de mormón, ¿eh? Es que son ricos, padre, nada más son ricos. Otro bautismo que no es válido para la Iglesia Católica es el bautismo que administran los testigos de Jehová. Son bautismos no válidos. Entonces, si llega una persona aquí a la parroquia, padre, me quiero casar, me bauticé con los testigos de Jehová, pues se tendría que bautizar porque su bautismo no es válido. A ti nadie. En el río. Sí, aparte que los zambuten en el río, no utilizan la fórmula correcta del sacramento y tampoco están en comunión con la Iglesia Católica y tampoco cumplen con las condiciones que la Iglesia Católica pone para aceptar el bautismo como válido. También no es válido el bautismo que administran los de Ejército de Salvación. También no es válido el bautismo que administran las iglesias pentecostales. ¿Cuáles son las iglesias pentecostales? Pues las que conocemos como iglesias evangélicas, que son sectas evangélicas. Las más populares, las más conocidas, ¿no? Son iglesias pentecostales, iglesias evangélicas. Entonces, los bautismos que hace el pastor de tu cuadra del templo Ebenezer, que está en un estacionamiento, pues seguramente es un bautismo no válido. ¿Sí? El bautismo que realiza el templo que está en una bodega comercial llamado Templo Ixoye, pues seguramente no es válido, porque seguramente es una iglesia
pentecostal evangélica. ¿Sí? Los bautismos que realiza la iglesia que está en la casa de los abuelos, pues también no es válido porque es una iglesia pentecostal evangélica. ¿Vamos bien? Ajá. Sí. Ah. Ah, de aquí. ¿Puede haber alguna iglesia pentecostal que tenga bautismos válidos? Pues se tendría que ver su doctrina y que cumplan con las condiciones que la iglesia ha impuesto. Porque las iglesias pentecostales son tan numerosas y tan diversas, su doctrina es muy variada. Es lo que les digo. Cada templo tiene su pastor y cada templo tiene prácticamente su doctrina. A esos grupos se les llama sectas. No les gusta que les llamen así, pero son sectas. ¿Sí? El ecumenismo prefiere que llamemos a esos grupos denominaciones cristianas. ¿Sí? El ecumenismo católico nos invita a todos, incluso que ya no llamemos sectas a esos grupos, que porque es ofensivo. Ya saben que la generación actual es una generación de cristal que se ofende de todo. Entonces, el ecumenismo dice que no llamemos ya a estos grupos sectas, sino denominaciones cristianas. O credos, ¿Sí? ¿no? O Pero son credos. sectas, pues vamos, son sectas. ¿Cómo se les llama, padre? Ahora, El ecumenismo pide que se les llame denominaciones cristianas, que ya no se les diga sectas porque se ofenden, es ofensivo. Sí. Y en este camino de diálogo, pues no se quiere ofender a los que también creen en Cristo, porque Cristo nos ha pedido que seamos uno. Hay que recordar la oración sacerdotal de Jesús contenida en el Evangelio de Juan capítulo 7. Padre, que todos seamos unos como tú y yo somos uno. ¿Sí? El tema del bautismo en teología de los sacramentos es un tema largo, de hecho nos quedamos en la mitad. En la próxima clase vamos a ver lo demás que sigue del bautismo, pero esto necesitaba que quedara claro, ¿no? Pues ya vimos la fundamentación bíblica del bautismo, vimos los bautismos que existían antes de Juan, el bautismo de Juan, por qué se bautizó Jesús. Vimos también las citas bíblicas que fundamentan el bautismo como una institución querida por Jesús. Jesús es el que instituye el bautismo como sacramento. Y vimos también la materia, la forma del bautismo. Y vimos también que el bautismo es un sacramento que la iglesia ha abierto a las diferentes denominaciones cristianas y a las iglesias históricas. Que no es un sacramento solo de la iglesia católica, sino también que otras denominaciones cristianas y otras iglesias pueden administrar válidamente, siempre y cuando se cumplan con las condiciones que ha impuesto la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II, en el documento Unitatis Redintegratio. ¿Sí? Hasta aquí, pues les hice un resumen prácticamente de lo que vimos. Hasta aquí, ¿todo bien? sí, padre. ¿Sí? Sí, padre. Sí. Una disculpa por el internet, la verdad no es algo mío. Sí, empezó muy bien el internet, pero me comenzó a media clase, ¿sí? Una disculpa. Esperamos que la próxima semana no tengamos este problema. Sí. Entonces la próxima semana vamos a seguir con el sacramento del bautismo. Vamos a ver ya cuestiones más concretas. Por ejemplo, vamos a tocar el tema de por qué la Iglesia Católica bautiza niños, cómo era el bautismo en las primeras comunidades cristianas. Vamos a ver también qué pasa con un niño que muere sin ser bautizado, ¿sí? También vamos a ver esa cuestión teológica, ¿sí? Vamos a ver lo que es el bautismo de deseo, ¿sí? Vamos a ver los efectos de gracia que da el bautismo, ¿sí?
vamos a ver muchos puntos importantes de este sacramento, más prácticos. Sí, vamos a ver también el bautismo en artículo mortis, sí, el bautismo que se administra en peligro de muerte, quién lo puede administrar, cómo se tiene que administrar, sí, todo eso, o sea que nos falta hablar del tema, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, Doy a todos la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Vayamos en paz. Dios les bendiga y Amén. les pido a Gracias, todos que Padre. hagamos oración Hasta luego. por el Padre Padre. Ramón Celis Gracias. y por Gracias, el Padre Padre. Benedicto. Padre. Paz y bien. Ya avisaron, padre, Gracias, que es cierto, falleció. Papa Francisco está avisando. Sí, claro, sí. Nos vemos. Adiós, padre. Gracias. Adiós, hermano.